Muy buenos días. Estamos con Oliva, nuestra secretaria de Salud, y Clark de ADIP para dar la situación del COVID en la ciudad, como todos los viernes. Entonces, y también vamos a aprovechar para anunciar la vacunación de la próxima semana, que vamos a vacunar segunda dosis de población de 40 a 49 de algunas alcaldías, y también la buena noticia de que vamos a continuar con 18 a 29 años también para algunas alcaldías. Así que le doy la palabra a Eduardo y Oliva también para contestar cualquier pregunta. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Les platicamos entonces los indicadores de la pandemia y después pasamos a vacunación. Siguiente. Así se ve la ocupación hospitalaria el día de hoy en el Valle de México. Estamos hablando de 4.671 personas hospitalizadas, de las cuales 1.159 requieren ventilación mecánica. Es un incremento de 457 personas comparado con el mismo viernes, y pueden ver que va bajando de manera importante la velocidad del crecimiento. Ha habido una reducción de cerca del 40% de la velocidad del crecimiento comparado con la semana que más crecimiento tuvimos, que fue hace 3 semanas. Estamos con esto bastante lejos de nuestra capacidad hospitalaria, es decir, más bien con bastante capacidad hospitalaria libre, 7.464 camas disponibles, que nos ponen una ocupación de cerca del 62%. Siguiente. En la Ciudad de México los datos son los siguientes: 3.221 hospitalizados, es un aumento de 225 personas hospitalizadas comparado con la semana previa. También es prácticamente la mitad del crecimiento más acelerado que tuvimos hace cerca de 3 semanas. Y estamos también con la última reconversión, cerca del 62% de ocupación hospitalaria. Siguiente. Así se ve la tasa de cambio. Esta es una gráfica que nos gustaría platicar mucho con ustedes, en la que podemos ver cuál es la velocidad del crecimiento de la ocupación hospitalaria, qué tan rápido está creciendo el número de personas hospitalizadas. Afortunadamente, en los últimos 7 días podemos ver ya una clara reducción de la velocidad de la ocupación hospitalaria. Pasamos de un máximo de 125 personas adicionales día con día, es decir, que la ocupación hospitalaria subía a 125, a un promedio diario actual de los últimos 7 días de 75. Es una reducción, como les decía, del 40% en la velocidad del crecimiento, y esta es una tendencia a la baja que proyectamos si sigue comportándose así los datos. También ayer, y digo, es un dato importante, aunque es solo un día, es la primera vez, pueden ver ahí el puntito, ayer bajó por primera vez en casi 6 semanas la ocupación hospitalaria en la Ciudad de México, derivado de esta estabilización de los ingresos que les hemos comentado varias veces, en las cuales, si bien están más altos que lo que estaban hace un par de meses en nuestro momento más bajo, llevamos ya cerca de 10 días de estabilidad en los ingresos. Ligeramente a la alza, pero muy estables comparado con lo que veíamos. Siguiente. Los datos en la Ciudad de México son, de hecho, más claros en términos del cambio de la velocidad de las hospitalizaciones. La gráfica anterior es todos los hospitales del Valle de México. En el caso de hospitales exclusivamente de la Ciudad de México, vemos una reducción aún más clara de la velocidad del crecimiento. Nuestro máximo fue hace cerca de 3 semanas, con un promedio de 95 personas adicionales en el hospital, promedio de una semana, y nuestro número actual al día de ayer es 37, que es una reducción del 61% en la velocidad. Estas gráficas lo que muestran es, conforme van bajando, en el momento que cruzan la línea punteada negra, es cuando la ocupación hospitalaria deja de crecer y nos quedamos en estabilidad. Como pueden ver, pues hay una tendencia a la baja que se ha acelerado en los últimos 7 días. Y ayer, de hecho, tuvimos una reducción bastante importante, un poco más de 60 hospitalizados menos en el hospital que la semana previa, que es el pequeño punto gris que pueden ver ahí. No nos había pasado una reducción de ese tamaño, pues casi desde que empezó a subir hace 8 semanas, a inicios de junio. Siguiente. La positividad en los centros comerciales, macroquioscos y centros de salud de la ciudad, que son las pruebas que tenemos día con día, información muy oportuna porque son en su gran mayoría pruebas rápidas. Podemos ver también una reducción ligera de la positividad, en torno al 18% en los últimos 7 días, y que ha dejado de crecer en las últimas 2 semanas. Creo que esto hace 2 semanas justo les mencionamos que veíamos por primera vez estabilidad en la positividad, y se ha mantenido en estos niveles con una ligera caída al 18% en los últimos 3-4 días. Siguiente. Y esto es el mismo dato, los positivos que identificamos en los macroquioscos, centros de salud y centros comerciales. Pueden ver que pasamos de identificar 200 al día en nuestro punto mínimo en mayo,
creció de manera importante hasta hace 2 semanas y llevamos 2 semanas en las que ha dejado de crecer el número de positivos diarios. Y esto no ha sido por falta de pruebas, derivado de que no vemos un incremento en la positividad. Si fuera por falta de pruebas y sobre demanda, veríamos incremento en la positividad, y de hecho hemos incrementado el número de pruebas en estas 2 semanas en todo el sector, y que se han mantenido esta vez los los positivos, pues nos habla de una estabilización también en el número de positivos reales. Siguiente. De hecho, así se ve si vemos los casos activos de COVID-19 por grupo de edad. El punto máximo, vemos una inflexión en los últimos datos, un punto máximo de positivos identificados a través de los casos registrados en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, con un punto máximo el 26 de julio con cerca de 55,000 positivos. Esto todavía se puede ajustar un poco, pero la tendencia a la baja creemos que ya es confiable, derivado de que el último dato confiable lo vemos hace una semana, con 51,441,000 positivos, y podemos afirmar que esto ya no se va a mover mucho en la tendencia, aunque tal vez en los números. Esto es algo que hacemos siempre, truncar un poco para quedarnos con el dato más confiable, y se los presentamos justamente porque ya pasó suficiente tiempo para pensar que esta inflexión puede ser ya permanente. Aquí se ve muy claro entonces que llegamos a nuestro máximo y que estamos en una ligera tendencia a la baja de casos positivos activos. Siguiente. Mismo caso para prácticamente todos los grupos de edad. Así están las curvas de casos activos por grupo de edad. 0 a 17 es evidentemente el grupo que más alto está comparado con su momento máximo a inicios del año. 18 a 29 también con una inflexión y muy ligeramente arriba del máximo que llegó a tener en enero. Y todos los otros grupos, 30 y más años en general, todos también con inflexiones y a niveles más bajos que los que llegamos a tener en enero. Tal vez se pueden ajustar un poco los números conforme más gente se va haciendo las pruebas, pero ha pasado suficiente tiempo desde nuestro punto de inflexión que vemos ahí hace cerca de 12 días, que son datos que en este momento consideramos bastante confiables de la tendencia de positivos en la ciudad. Siguiente. Así se ve el Plan Nacional de Vacunación en la Ciudad de México, cobertura de 83,3% de adultos de 18 y más años, con cerca de 6 millones de personas vacunadas con por lo menos una dosis en todos los grupos de edad y personal de salud y personal educativo. Y con el avance parcial a las 10 de la mañana, 43% de las personas de la ciudad adultas ya con esquema completo. Siguiente. Y así es como vamos a trabajar la próxima semana para seguir creciendo estos números de cobertura. En la fase 24, que iniciaría el día martes 10 y terminaría el sábado 14 de agosto, vamos a continuar con primeras dosis de adultos de 18 a 29 años de edad, 275,000 de ellos, que sean residentes de Milpalta, Magdalena Contreras, la Alcaldía Venustiano Carranza y la Alcaldía Cuauhtémoc. También vamos a comenzar el mismo martes y hasta el sábado con segundas dosis de adultos de 40 a 49 años vacunados en Xochimilco y Álvaro Obregón. Son cerca de 417,000 vacunas en 5 días que vamos a empezar a aplicar el día martes. Siguiente. Así se va a ver entonces el avance por grupos de edad y en esquemas completos por alcaldías de la Ciudad de México. Pueden ver que 60 y más y 50 a 59, todos ya han tenido la oportunidad de tener el esquema completo, y al próximo sábado vamos a tener con esquema completo en 40 a 49 Álvaro Obregón, Coyoacán, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpalta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. También en el cuadro naranja les ponemos las alcaldías que van a continuar la semana del 16 al 22 de agosto. Ya nos confirmaron esas dosis, nos van a llegar, pero tenemos que esperar a que se cumpla el plazo, el día 57, que iniciaría la semana del 16. Por eso ya las personas de estas alcaldías vayan previendo, ya tenemos las vacunas para poder atenderlos y estaríamos prácticamente completando 40-49. Nos quedarían estas 5 alcaldías que esperamos terminar antes de que termine agosto sin mayor problema. 30-39, todas las alcaldías han tenido la oportunidad de ya vacunarse, y de las alcaldías de 18 a 29 tenemos 10 alcaldías de 16 que son alrededor del 53% de los adultos de la ciudad que van a tener oportunidad de vacunarse en este grupo de edad para el próximo sábado 14 de agosto. Siguiente. Si tenemos una buena llegada de personas que vayan a primera dosis, que esperamos que así sea, derivado de lo que vimos la semana pasada, para el próximo sábado, al terminar esta fase 24, estaríamos con el 88% de los adultos de la ciudad con primera dosis y el 47% con esquema completo. Derivado de las fechas de aplicación de la primera dosis, así se ven las proyecciones que tenemos sobre cómo puede ir avanzando la vacunación de segunda dosis conforme se van cumpliendo los tiempos. Recuerden, en las siguientes etapas lo más importante no va a ser
va a ser cómo se van cumpliendo los tiempos de la vacuna AstraZeneca, que requiere 8 semanas para ir poniéndoselas a las personas conforme van pasando estos tiempos. Y esta es la proyección que tenemos de cobertura. Para llegar a mediados de octubre esperamos haber podido vacunar a más del 90% de los adultos de la ciudad con esquema completo y seguir atendiendo evidentemente a personas rezagadas de manera continua. Siguiente. El Plan Nacional de Vacunación para 18 y más son estos 275,000 adultos de Milpalta, Magdalena Contreras, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc que tienen entre 18 y 29 años de edad. Es con la vacuna AstraZeneca y recibirán su segunda dosis entre 8 y 12 semanas después de la aplicación de la primera. Siguiente. Así se ve el calendario para este grupo de edad, de estas 4 alcaldías. Empezamos el día martes con las letras A, B y C, hasta el sábado 14 con las letras S a la Z, como lo hemos hecho cada semana. Cada persona vacunada con primera dosis tendrá asignado una unidad vacunadora, un día, una hora de cita de vacunación. Y las personas de estas alcaldías, perdón, aquí hay un problema de texto, pero van a recibir un SMS con su nombre, día de vacunación, sede y horario de vacunación. Es muy importante respetar el horario y si pierden su cita, acudir el último día asignado a la alcaldía. También pueden encontrar su cita en vacunación.cdmx.gov.mx o llamando a Locatel. Siguiente. Estas son nuestras unidades de vacunación para el martes 10 al sábado 14. En la Magdalena Contreras estamos pidiéndoles que nos acompañen en el Estadio Olímpico Universitario, para los adultos de Venustiano Carranza en el Palacio de los Deportes, en la Alcaldía Cuauhtémoc en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, en la Unidad de Congresos del IMSS y en la Biblioteca Vasconcelos. Para la Alcaldía Milpalta será en el Deportivo Villa Milpalta. Siguiente. Y también continuamos con 141,000 adultos de 40 a 49 años que se vacunaron con primera dosis de AstraZeneca en las alcaldías Xochimilco y Álvaro Obregón hace 8 semanas. También ellos comenzamos el martes 10 hasta el sábado 14 y recuerden, siempre es importante recalcarlo, posterior a su segunda dosis deberán esperar por lo menos 14 días para contar con la máxima protección de la vacuna y esto no exime que se sigan cuidando posterior a esos 14 días. Hay que seguir con la guardia alta, pero por lo menos 14 días para llegar al punto máximo de protección que confiere la vacuna. Siguiente. En este caso vamos a continuar con el mismo esquema, el martes 10 con las letras A, B y C, hasta el sábado 14 con las letras S a la Z, y les va a llegar su mensaje de texto con nombre, día de vacunación, sede y horario, y también puede consultarlo en la página de internet o llamando a Locatel, como ya lo hemos hecho en todas las etapas. Siempre es importante respetar el horario de vacunación, nos permite dar la atención más ágil y que obtengan una espera más cómoda a todas las personas que reciban la segunda dosis. Siguiente. Estas son las 3 sedes que estaremos utilizando para segunda dosis de 40 a 49 años de edad. Es en Xochimilco, la Deportiva Xochimilco, y en Álvaro Obregón, el Pepsi Center en el World Trade Center, así como el Estadio Olímpico Universitario, del martes 10 al sábado 14 de agosto. Siguiente. Recuerden, es importante para primera y segunda dosis, no solo para primera, llevar su expediente de vacunación impreso para recibir la vacuna. Para hacerlo es muy sencillo, ingresen a mivacuna.salud.gov.mx, descarguen el expediente, imprímanlo, llenen los datos personales restantes como su edad, su dirección, su historial de padecimientos y acudan con él en mano impreso el día y hora de su cita con su identificación oficial. Siguiente. También, si ustedes no pudieron acudir a su primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 y tienen más de 30 años, pueden acudir a cualquier unidad vacunadora que mejor les convenga. Si es posible, los invitamos a que respeten el calendario. Va a ser del martes 10 al sábado 14 de agosto en las sedes que estamos utilizando para la vacunación de primera dosis. Los únicos requisitos son llevar una identificación que muestre tu edad y el expediente de vacunación que pueden descargar en la página mivacuna.salud.gov.mx. Siguiente. Y finalmente, recordar, la salud depende de cada uno de nosotros. Este es un mensaje que estamos enfocando todavía principalmente a los jóvenes. Hay que evitar en las próximas semanas fiestas, reuniones en espacios cerrados. Hay que continuar usando el cubrebocas. Y si hemos salido positivos o estuvimos en contacto con un positivo, hay que aislarlos por lo menos 10 días. Llama a Locatel o manda un mensaje al 51515 si necesitan información adicional o seguimiento personalizado. Siguiente. Y finalmente, pues todos lo sabemos, la variante Delta es más contagiosa, es importante seguir usando el cubrebocas, por eso aún después de nuestra vacunación hay que continuar con las medidas de protección personal como es el uso del cubrebocas y recordar que hay que esperar por lo menos 15 días después de nuestra segunda dosis para tener la protección completa. La protección completa no significa que podamos dejar la guardia abajo, dejar de cuidarnos, dejar de usar el cubrebocas, pero sí significa que estamos más protegidos. Sería eso de mi parte. Muchas gracias.
Iniciamos ronda de preguntas y respuestas. Raúl Adorno, de Ruido en la Red. Hola, buenos días a todos y a todas. En principio, preguntar, en los últimos días a nivel nacional pues, se habla ya incluso hasta de 20,000 contagios en 24 horas, ¿no? Por lo que nos dices, Clark, ¿esta situación se logró ya revertir en la ciudad? Pasan dos cosas. Los datos que reporta normalmente el diario El Gobierno de México son datos de cuántas personas en las últimas 24 horas han recibido una prueba confirmatoria. No necesariamente pruebas del día anterior, pueden ser pruebas en muchos casos en otros estados de la República de hace 5 o 6 días. En el caso de la ciudad, las gráficas que vemos son por fecha de inicio de síntomas y fecha de toma de muestra, es decir, sí nos permiten tener una mayor idea de cuándo fueron los puntos de inflexión. Sí vemos, y es algo que hemos estado monitoreando las últimas 2 semanas, este punto de inflexión que primero comenzó por una estabilización del crecimiento diario de positivos y afortunadamente en los últimos 5 o 6 días una tendencia a la baja en ese mismo indicador. La Ciudad de México siempre ha sido, durante las 2 olas de pandemia que hemos tenido, uno de los estados y entidades federativas que primero ha mostrado el incremento de casos y al mismo tiempo ha sido de los que primero ha mostrado también la reducción de casos. Esto que vemos puede ser consecuencia de ese mismo fenómeno en la tercera ola. Ojalá así sea el caso, ojalá que se confirme y se acelere la bajada en la ciudad y que esta bajada en la ciudad signifique también una bajada pronta en el resto de nuestro país. ¿Estamos más cerca o más lejos del semáforo rojo? Estamos en este momento pues en una situación que es distinta a la que teníamos la semana pasada. Si bien, y es importante que la gente lo sepa, no estamos tratando de minimizar lo que vemos en la ciudad, sí tenemos más hospitalizados, es claro que ha subido los casos. También queremos ser objetivos con lo que vemos, no solo porque mucha gente quiera que pasemos a rojo, nosotros podamos pasar a rojo, tenemos que confirmarlo con indicadores, y los indicadores que vemos el día de hoy afortunadamente son los que les comento: estabilidad en la positividad, estabilidad y descenso en los casos, estabilidad en los ingresos hospitalarios y una ligera estabilidad en la ocupación hospitalaria que ojalá señale una futura caída. Ok, o sea, nos mantenemos semáforo naranja sin movimiento para un lado o para otro. Sí. Ok. Bueno, me dices que no se trata de minimizar el asunto. Sin embargo, la información que seguimos viendo, pues tanto a nivel nacional como a nivel de la Ciudad de México, pues sigue siendo muy preocupante, ¿no? Se habla de un incremento hasta del 129% de defunciones. ¿Qué podemos pensar de esto, por favor? Yo creo que lo importante aquí es la gráfica que muestra Eduardo. Han seguido subiendo las hospitalizaciones en la ciudad, pero a menor velocidad. Entonces, si vuelves a poner la gráfica, por favor, la de hospitalizaciones. Y eso, primero, el día de ayer, después de 7 semanas, tuvimos una primera reducción, menos hospitalizados que los que tuvimos antier. Eso no quiere decir que ya viene hacia la baja, tenemos que esperar, como siempre saben, varios días, pero es un buen indicador. El otro que es importante es que, fíjense, pasamos en la semana anterior de 2.505 a 2.996, ¿es así? Eso significa que son 400 más, 600 más, perdón, 600 más. 600 más, porque es prácticamente 3.000. Bueno, 500 más, ¿no? Ahora sí no sabemos ni sumar ni restar, claro que yo. O sea, 2.505 a 3.000 son 500 más hospitalizados. De 3.000 a 3.221, pues son 200 más hospitalizados. Es decir, esta semana que pasó hubo menos hospitalizados o crecimiento en los hospitalizados que la semana anterior. Y después de año y medio de pandemia, pues eso significa que hay una reducción en la velocidad de crecimiento, en la aceleración. Y eso es muy importante porque lo que muestra, pues es que están teniendo efecto las vacunas. Eso es lo que muestra esta reducción en la tendencia.
Recuerden que en la Ciudad de México pues tenemos ya más del 80% con primera dosis de los adultos, de las personas de 18 años y más. Entonces, evidentemente, pues esto tiene que mostrarse en las hospitalizaciones. Y sigue creciendo la capacidad hospitalaria de todas las instituciones, de la Secretaría de Salud, Secretaría de la Defensa, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del ISSSTE, y seguimos con el proceso de vacunación. Entonces, como lo hemos dicho, nosotros no creemos que debamos ya cerrar actividades económicas, sino más bien acelerar el proceso de vacunación y promover la vacunación y el cuidado personal de cada uno de nosotros. Por último, sobre este tema, doctora, si me hace favor, se habla, bueno, de una capacidad todavía del 62% para aceptar. ¿Esto fue porque crecieron la cantidad de camas para recibir Así es. Por ejemplo, la Secretaría de la Defensa Nacional en las distintas áreas tiene una capacidad de llegar hasta 1000 camas. En este momento tiene 400 y va subiendo de acuerdo a las necesidades, incorporando nuevo personal porque ya tiene toda la infraestructura. En el caso del IMSS es lo mismo, están creciendo su capacidad hospitalaria de acuerdo con la demanda. Entonces podemos llegar, sin el Citibanamex, a un límite máximo de alrededor de 10,000 camas, como lo hemos dicho, casi 11,000, pero no hay una conversión de una semana a la otra, porque recuerden que pues, durante mucho tiempo no se han atendido otras enfermedades, pero hay la capacidad de hacer una reconversión mucho más rápida que la que teníamos antes. Ok. Doctora, por otro lado, si me permite, pues su opinión sobre la decisión que se dio en la Suprema Corte de el ministro Saldívar, en el sentido de que pues él nomás va a terminar su periodo hasta diciembre del próximo año, ya no va a tener los 2 años que se habían propuesto para aplicar pues, la ley que él mismo promovió. ¿Cuál es su opinión? Porque además reconoce que es inconstitucional esta posible determinación que se iba a tomar. Entonces, ¿cuál es su opinión sobre esto, por favor? Yo diría dos temas. Uno, me parece que el fondo de esta reforma no era la ampliación del mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia, sino una reforma del sistema judicial para permitir que se vaya erradicando la corrupción en el Poder Judicial. Ese es el eje central y creo que ese eje se mantiene y pues ese es lo primero. Y lo segundo, mi mayor respeto, reconocimiento al ministro presidente Saldívar. Creo que es un hombre honesto, es el primer presidente de la Suprema Corte que habla de que hay corrupción en el sistema judicial y de poner todo su empeño para erradicarla, además de pues, lo que significa toda su carrera, tanto como académico, como abogado y como parte del sistema de justicia de nuestro país. Así que mi mayor reconocimiento a él y que continúe la reforma en el sentido de erradicar la corrupción en el Poder Judicial. Ok, doctora, perdóneme, nomás la última. ¿Qué opina? Bueno, María Isabel Agustín ayer fue liberada, como bien se informó. Un comentario que ella hizo cuando la abordaron es que la mayoría de las personas que estaban presas pues eran inocentes. ¿Qué comentario le merece esto? Ya nos comentaron, bueno, que se va a tratar de liberar a mucha gente con las nuevas disposiciones que se están promoviendo, pero a mí me llamó mucho la atención lo que dijo ella, ¿no? Que la mayoría, y lo subrayo, de quienes están precisamente recluidos, pues son inocentes. Sí, el día de hoy me comuniqué con ella, hace cerca de una hora y media, la busqué, hablamos, pues estaba muy contenta, agradecida, y quedé que en el momento que ella lo considere oportuno, vernos para platicar justamente de lo que ella vivió en reclusión, de las condiciones en las que están las personas privadas de la libertad, en particular las mujeres, y poder platicar sobre ello. Y ahora que estamos haciendo este cambio del sistema de la Secretaría de Gobierno a la Secretaría de Seguridad Pública, pues que sea para bien en el sentido del propio sistema de seguridad de nuestra ciudad
pero también de la vida de las personas que están privadas de la libertad y que no permanezcan personas inocentes. Todo eso se lleva, evidentemente, tiene que ver con la Fiscalía General de Justicia, que hoy es un organismo autónomo, y del Tribunal Superior de Justicia. Así como este caso, estamos trabajando en los otros casos en donde hubo tortura, pero también todas las otras condiciones que mencionó el presidente de la República, al que nos hemos unido. Estamos viendo todas las posibilidades, tanto de un decreto emitido por mi persona o en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, o el propio trabajo que está haciendo la Fiscalía, como en este caso, en donde puede haber desistimiento dadas las condiciones, y también escuchar a las víctimas, porque hay dos partes aquí. En este caso, por ejemplo, las víctimas, imagínense, 11 años en la cárcel y las víctimas ni siquiera la reconocían. O sea, quiere decir que había una injusticia muy grande. El año pasado liberamos 150 personas que estaban en esta condición, y en el 2019 también liberamos un número similar de personas. Si ustedes recuerdan, en el 2019 asistimos con la secretaria de Gobernación y la doctora Beatriz el 10 de mayo a Tepepan, fue, ¿verdad? Asistimos a Tepepan, y ahí se trabajó en algunos casos de mujeres que también nos habían dicho que estaban de manera injusta en el sistema penitenciario. Entonces, evidentemente, siempre hemos considerado eso, la justicia está por encima de todo, y también en estos casos en donde ha habido una injusticia tan grande, que puedan ser liberadas y atendidas por el gobierno de la ciudad en lo que se requiera. Bien, muchas gracias, doctora. Buenos días a todos. Buenos días. Continuamos con Enrique Muñiz de Capital 21. ¿Qué tal, doctora? Buenos días a todos. Primero preguntarle ya que se reactiva la jornada de vacunación para personas mayores de 18 años, preguntarle si se va a fortalecer el protocolo para revisión de la residencia que tienen los jóvenes en las alcaldías que les toca, y evitar lo que pasó hace algunas semanas. Sí, siempre hacemos el llamado a que las personas lleven su credencial de elector, si tienen su dirección, y pedirles pues que respeten el día y la alcaldía en donde están vacunados. Pero consideramos que la gente es responsable. La semana anteriores, cuando se abría los 18 años, pues sí fue la primera vez que se abría en el centro del país esta vacunación, vinieron personas de otros lugares, y ahora pues es más bien un llamado, más que grandes restricciones. Es un llamado a que todo el mundo respete el día y el lugar para la vacunación. Perfecto, doctora. Y como parte de esta reactivación que se sigue dando en el país, el día de ayer en reunión con CONAGO, el subsecretario Hugo López-Gatell, también la secretaria de Gobernación, pues se hablaba de este regreso a clases y de pues adaptar el semáforo, las condiciones para pues que se reabran las clases en todo el país. No sé si tenga algunos datos más sobre esta reunión y detalles que se pudieran dar en estos próximos días sobre el regreso a clases y la adaptación del semáforo. Sí, sobre todo lo que se informó y se puso ahí sobre la mesa tiene que ver con que el regreso a clases, la actividad escolar, es una actividad esencial, y en esa medida se va a considerar ya, y se harán las modificaciones pertinentes para considerarla una actividad esencial que se desarrolle independientemente del color del semáforo. Esa fue digamos, la perspectiva tanto de Secretaría de Salud como de Secretaría de Educación Pública, lo cual es muy importante señalar, porque también se señaló ahí que somos de los pocos países que han mantenido el cierre presencial de escuelas. No se suspendieron los ciclos escolares porque siguieron en forma a distancia, pero el cierre presencial durante demasiado tiempo, y esto ha tenido costos muy importantes que también ahí se presentaron en CONAGO, costos importantes en términos de la sociabilidad, de la salud mental, de la dinámica de las familias. Entonces es importante el regreso a clases, se presentó con estas características y se considera actividad esencial.
De todos modos, en la ciudad estamos trabajando muy cercanamente con la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México para tener un regreso seguro, afinando protocolos, capacitando, trabajando con estas comunidades escolares para que en la medida, se ha dicho que es una actividad voluntaria de las comunidades escolares, para que sea con seguridad, con una escuela segura y saludable. Perfecto, o sea, se mantendrá el respeto también para pues, los padres de familia o los docentes, esta comunicación que han tenido desde el principio, pues que todavía no están muy de acuerdo en el regreso a clases. ¿Cómo se va consensuando eso? Sí, se ha señalado que será con un trabajo de interlocución con todas las comunidades escolares y en acuerdo con ellas, porque además tienen que tener una participación muy importante en esta seguridad sanitaria y de salud. De hecho, el primer filtro para que los escolares vayan seguros es en casa. Perfecto, muchas gracias, doctora. Y para la doctora Claudia Sheinbaum, preguntarle sobre precisamente un poquito este señalamiento sobre el caso de la señora María Isabel. Ahora, ¿qué sigue, doctora? Usted, bueno, pues también ella argumentaba más bien, también en la entrevista de ayer, que pues tiene muchas carencias, ¿no? Es una persona, su familia, pues todavía tiene muchas carencias. ¿Cómo se les va a estar apoyando? Y aparte, si también tienen un estimado, ya han avanzado en el estimado de casos que pueda haber en la Ciudad de México similares al caso de la señora María Isabel. Sí, de todas las distintas condicionantes, personas mayores, personas que no tengan sentencia con más de 10 años y personas que la Comisión de Derechos Humanos haya hecho una recomendación en el sentido de que hubo tortura, estamos hablando de alrededor de 60 casos en este momento que se han identificado del sistema penitenciario. De todas maneras se está revisando, hay una comisión que desde el sistema penitenciario en este momento, que aún no pasa, coordina Martí Batres, nuestro secretario de Gobierno, y también ahí la Fiscalía, aun cuando es autónoma, está participando para poder proveer pues, las distintas informaciones, dado que todos estamos de acuerdo de una visión humanista y sobre todo pues, que no haya violación a los derechos humanos. Entonces, estamos en este trabajo y espero que ya muy pronto podamos también revisar cada uno de los casos y que puedan ser liberados. Y en el caso en particular vamos a hablar con esta persona y sobre todo también recuerden que ahí está la Comisión Ejecutiva de Víctimas, de Atención a Víctimas, y ellos también están revisando qué apoyos podemos proveerles. Perfecto, doctora, muchas gracias, esto de mi parte. Siguiente pregunta, Carlos Navarro del Heraldo. Buenos días a todas y todos. Nada más una presión y que nos quede claro, ¿la Ciudad de México se mantiene las 2 próximas semanas en el naranja el semáforo epidemiológico? Sí, aún no nos llega la información, pero nosotros consideramos que estamos en naranja. Entonces, ¿por qué estamos en naranja? Pues por estas consideraciones que hemos dado, se amplía capacidad hospitalaria y hay una estabilización de los casos y una reducción de la tasa de cambio. Entonces, esa es nuestra consideración y aún no nos llega el semáforo que pueda poner la Secretaría de Salud, pero nosotros con toda la revisión consideramos que estamos en el semáforo naranja. O sea, según sus cálculos, como le hacen anteriormente, consideran que están en el naranja. Exactamente, y así vamos a permanecer. Ok. El gobierno preveía que la tercera ola sería menos intensa, sin embargo, pues ya estamos alcanzando los niveles de contagios de enero, el número de muertes son similares. ¿No se va a implementar otra medida? Ya nos ha comentado que pues ya no pueden cerrar en algunos casos, pero ¿qué es lo que quiera intensificar? ¿Nada más la vacunación o alguna otra medida? Hay que decir que no, la tasa de personas que lamentablemente fallecen por COVID es menor que en los periodos previos en donde tuvimos crecimiento, es menor. Lo muestra en los días martes el presidente de la República junto con la Secretaría de Salud y es el mismo caso en la Ciudad de México. Sí ha aumentado un poco, pero en términos de la tasa de personas que lamentablemente fallecen, que están hospitalizadas, es menor a las olas anteriores que se han tenido.
Y sí, nuestra política pues es vacunar, número 1, difundir para que la gente vaya a vacunarse. Número 2, pues estar atendiendo a las personas que necesitan hospitalización con los distintos mecanismos que tenemos, aumento en las camas de hospitalización, el trabajo coordinado de la Secretaría de Salud con las otras instituciones de salud. Y el lunes ya presentamos este programa que también vamos a ir casa por casa a informarlo, de Salud en tu Vida, que lo hemos venido trabajando, lo hemos venido posponiendo su presentación y ya el lunes la presentamos, porque sabemos que las personas que están, bueno, Oliva lo puede explicar mejor, que tienen buena salud enfrentan el COVID y muchas otras enfermedades de mejor manera. Y tenemos que pasar de solamente la prevención del COVID a una prevención general o a una política de prevención, y de que cada uno de nosotros tomemos la salud en nuestras manos y también lo hagamos de manera comunitaria, no solamente como algo aislado, sino también como parte de la vida comunitaria de nuestra ciudad. Entonces, el lunes vamos a presentar esta estrategia, que no solamente es el SMS que ya se modificó y está en mejores condiciones, sino una estrategia general de salud en la Ciudad de México. Porque finalmente no solo queremos reducir el contagio de COVID, sino queremos también reducir todas las comorbilidades, hipertensión, diabetes, etcétera. No sé, Oliva, si un poco quieras platicar. Sí, en relación a esto, esta tercera ola no es ni remotamente parecida, aunque hay una velocidad importante de contagio, sobre todo en las semanas previas, a las 2 olas anteriores, justo por lo que se señalaba, la letalidad y la mortalidad. Pero también este reconocimiento ya que quienes están con mayor vulnerabilidad son aquellas personas que tienen diabetes, obesidad e hipertensión sobre todo, pero también algunas otras comorbilidades, es que se va a plantear este trabajo preventivo, comunitario, con mucho arraigo en las comunidades, en las colonias, para transformar esas condiciones que están produciendo enfermedad, que tienen que ver con la alimentación, con la disponibilidad de alimentos, tiene que ver con las opciones de ejercicio físico, de activación, tiene que ver con algo que la ciudad ha puesto a disposición de los ciudadanos, que es espacios donde se pueden encontrar las familias, donde pueden tener vida comunitaria, haciendo actividades que produzcan salud. Entonces, esa es la apuesta de la ciudad. Como señala la jefa de gobierno, se presentará el lunes, pero vamos a estar con mucho trabajo comunitario, con mucha cercanía con las personas, las familias, las comunidades, para entre todos producir salud, porque de eso es lo que nos va a permitir, con actividades de prevención y de atención oportuna, que también desde luego vamos a seguir reforzando, disminuir no solo la fragilidad frente al COVID, sino el conjunto de enfermedades que son una epidemia grave en la ciudad y que tenemos todos capacidad de reducir, como es diabetes, obesidad e hipertensión y otras enfermedades crónicas. Ok, gracias. Ya nos comentaban que ya hay una cierta estabilización en las hospitalizaciones, incluso ayer hubo una disminución. Sin embargo, la AMIS señala que hay hospitales privados que ya se están saturando. Nos comentaban también que el IMSS y la Sedena ya había hecho parte de su reconversión hospitalaria, pero preguntarles, ¿esta reconversión hospitalaria también alcanza ya algunos otros hospitales de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México? Sí, de hecho nosotros aumentamos ya de 600 camas a 1000 camas. El día de ayer ya tenemos operando 1000 camas para atención COVID, además de que tenemos también las camas destinadas a atención no COVID. Como ustedes saben, hay hospitales híbridos, hospitales dedicados a COVID, y mantenemos la atención de problemática no COVID en varios de nuestros hospitales materno-infantiles y generales. Entonces sí aumentamos ya de 600 a 1000 camas, nosotros solamente, pero el IMSS hizo lo mismo, Sedena igual, y los institutos nacionales y también hospitales de referencia también han estado expandiendo su capacidad. ¿Cuáles fueron los hospitales de la Secretaría de Salud que aumentaron el número de camas para atención COVID? Pastora, el Hospital de Cuautepec, conocido como Pastora, el Hospital General de Topilejo, el Hospital General de Enrique Cabrera,
también el Hospital General Villa y el Hospital de Especialidades Belisario Domínguez. Todos ellos aumentaron capacidad y en todas las unidades tenemos camas para recibir personas con probable COVID, diagnosticarlos y canalizarlos a los hospitales COVID o híbridos. En todos los hospitales hay esto. Ok, gracias. Y hablando justamente del tema de hospitalizaciones, ¿cuál es el perfil de las personas que están siendo hospitalizadas en la Ciudad de México y cuánto tiempo están tardando en los hospitales desde que entran hasta que ya les están dando la alta médica? Tenemos como dos componentes del perfil en los hospitales de la Ciudad de México. Uno que sería los pacientes hospitalizados graves, donde están básicamente personas adultas, mayores, no vacunadas, y un perfil de hospitalizados que afortunadamente no están graves, no requieren ventilación invasiva, mecánica invasiva, y son más jóvenes este personal. Pero sí es muy notable el peso de la vacunación en la hospitalización y por supuesto en la letalidad. Entonces esos son los dos grupos. Están tardando los vacunados alrededor de 6 días en salir y los no vacunados 9 días. Ok, muchas gracias. Y por último, me gustaría preguntarle a la doctora Claudia Sheinbaum. Hoy tuiteaba que se reunió con las distintas instancias federales para seguir atendiendo el tema del gas. Me gustaría preguntarle a Mexigas, esta asociación señalaba que los comisionarios, así lo mencionan, son mafiosos y pues al fin y al cabo las personas que terminan siendo las víctimas en este caso pues son la población. Preguntarle qué avances tiene en este tema y de qué forma se puede atender esta situación. Bueno, esta misma asociación plantea hoy que está garantizado el abasto, como lo mencionamos nosotros desde ayer, de igual manera el precio, está Profeco haciendo revisiones de precio en distintos lugares de la ciudad. Hasta ahora no se ha respetado el precio que fue publicado por la Comisión Reguladora de Energía, de tal manera que esta medida que toma el presidente, el Gobierno de México, pues es una medida importantísima para la economía de las familias de la Ciudad de México. Y también es importante pues este trabajo que se hizo por parte de las fuerzas federales y nosotros coadyuvando para poder garantizar que hubiera el abasto. Y en todo caso, pues ellos tienen que presentar denuncias si es que están considerando que hay delincuencia en algunas de estos comisionistas. Y nosotros pues realizar el trabajo que normalmente realizamos de seguridad y estar en comunicación con ellos para que se pueda garantizar el abasto. Ok, muchas gracias, buen día a todas. Última pregunta. David Santiago, de Expansión Política. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Doctora, buenos días. Si la Secretaría de Salud Federal decidiera en estas 2 semanas, regresar al semáforo rojo a la Ciudad de México, ¿qué procedería ahí? Si bien cuando pasó del semáforo verde al amarillo y después al naranja no hubo cambio en el tema de las restricciones en las actividades económicas, ¿qué pasaría en este caso, doctora? ¿Sí habría alguna restricción mayor para evitar más contagios? No va a haber restricciones. Lo hemos estado planteando. La pandemia del COVID tuvo o ha tenido distintos impactos en la ciudad, en el país y en el mundo entero. Uno de ellos, el obvio, evidente, pues es la salud y las personas que lamentablemente han enfermado y las personas que lamentablemente fallecieron por COVID-19. Hoy estamos en una condición distinta a la que teníamos en enero, porque tenemos vacunas. Recuerden que pues más del 80% de los adultos de 18 años y más ya recibió su primera dosis. Claro que queremos que todos tengan su segunda dosis para que estén más protegidos y estamos trabajando en ello. Ya la próxima semana pues avanzamos en otras 3 alcaldías para la segunda dosis de 40 a 49 y hay suficientes vacunas que se van a proveer para que cuando se cumpla la fecha podamos tener la vacunación, la segunda dosis de vacunación.
Entonces, es fundamental que tenemos ya la vacuna y no estamos solamente con una herramienta, un instrumento que era la sana distancia y el cierre de actividades para evitar la congregación de personas. Lo segundo es que el COVID también produjo crisis económica y también desempleo y problemas en la economía familiar. Y eso es algo fundamental que para nosotros es importantísimo que recuperemos el empleo de la ciudad. ¿Cómo lo podemos recuperar? Pues potenciando la reactivación económica al mismo tiempo que asumimos cada uno de los habitantes de la ciudad las acciones preventivas frente a COVID y tener una mejor salud que nos va a permitir tener una vida saludable hacia adelante. Y además, pues que siga la vacunación. Y el tercer tema, que es lo que se comentó, también el hecho de que los niños y niñas jóvenes no hayan podido asistir a la escuela durante año y medio, también representa un problema muy importante en las familias y en la sociedad. Y por eso estamos totalmente de acuerdo en que debe regresarse a clases. El otro día que estuvo aquí la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, nos planteaba, y a ver si le podemos pedir que pueda publicar esta encuesta. Hicieron una encuesta de entre niños y niñas de la ciudad y ella nos comentaba que el 95% quiere regresar a clases porque desea enormemente tener esta vida social. Si hacemos todo cuidadosamente y todos somos responsables, se puede realizar. Entonces, aun cuando la opinión tuviera que ver con otros semáforos, nosotros creemos que debemos mantener la vacunación por encima de todo como la mayor medida de prevención. Y estos indicadores que nos están mostrando que la vacuna está funcionando en la ciudad, porque pues ya tenemos más del 80% con la primera dosis y el 42% con su esquema completo en la Ciudad de México. Entonces esto nos ayuda a que no se propague tanto la enfermedad y al mismo tiempo pues el llamado a que todos nos cuidemos y este programa que vamos a desarrollar en las comunidades para que todos aprendamos a, como dice nuestra secretaria de Salud Oliva, a tomar la salud en nuestras manos y que entre todos nos cuidemos. Doctora, hablaba hace un momento, que decía específicamente que usted consideraba o que la Ciudad de México consideraba que se encontraba en semáforo naranja. ¿Por qué la autoridad federal no le ha notificado o cuál ha sido el motivo de este retraso en que no se le haya notificado a la Ciudad de México? ¿En qué a veces pasa así, que nos notifican un día anterior o nos notifican posteriormente. De acuerdo a los indicadores, nosotros estamos en semáforo naranja y así nos vamos a mantener durante la próxima semana. Y el llamado de nuevo a todos a que nos sigamos cuidando, que si tenemos síntomas nos hagamos la prueba, nos aislemos, pero en general a cuidar nuestra salud, cuidar particularmente a las personas que son más propensas a tener una enfermedad mayor, que es las personas con diabetes, obesidad, hipertensión. Entonces, este es el llamado a la ciudadanía y tenemos que, es decir, la pandemia continúa, pero estamos ahora, la mayoría de los adultos de la ciudad, la gran mayoría al menos con una dosis de vacunación. Si me lo permite la doctora Oliva, ¿cómo se encuentra la Ciudad de México en cuestión de la variante Delta específicamente o de las otras variantes que hay aquí en la Ciudad de México en cuestión de números? La variante Delta es ya la dominante, como lo habíamos señalado en otros momentos, está ya sobre el 90% de predominio de las pruebas secuenciadas, que no son todas, es una estimación, sobre la distribución en la ciudad, 90% variante Delta. Hay otras variantes de interés que se monitorean permanentemente, pero no tienen el peso de esta variante. Esta variante ya desplazó a la alfa, que la tuvimos hace alrededor de 2-3 meses, a la gamma, que también estuvo presente, y a la llamada mexicana, que es la 159, que fue responsable de la ola de enero. Entonces está totalmente desplazada por la variante Delta. En cuestión de números, más o menos, ¿como cuántos se encuentran aquí en la ciudad? Pues de cada 100 casos positivos, estimamos 90 de variante Delta. Esa sería la equivalencia.
Muchas gracias, doctora. Y regresando a la doctora Claudia Sheinbaum, y preguntarle otro tema que tiene que ver con la próxima semana. Ya se va a poner nuevamente sobre la mesa en el Congreso Federal este tema del desafuero del exdelegado de Coyoacán, Mauricio Toledo, y el diputado federal Saúl Huerta. Preguntarle, doctora, cuál es su postura al respecto. La misma que hemos tenido, que el apoyo a lo que está solicitando la Fiscalía General de Justicia, para que haya justicia y no haya impunidad. Muchas gracias, doctora. Sería todo. Gracias. Concluimos con la conferencia. Muchas gracias.